Damos toda la gloria a Dios, eterno creador de los cielos y de la tierra. Damos gracias al Señor porque hemos podido llegar a este punto, de este nuevo nivel, ya después de compartir la enseñanza sobre los dos pactos, de haber hecho todo aquella comparación, el paralelo, viendo los símbolos. Hoy avanzamos con esta primera enseñanza sobre el pacto en Cristo, después de haber visto los dos pactos, el antiguo pacto y nuevo pacto, o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Vemos entonces que nos es necesario, después de ubicarnos en qué pacto estamos y saber que estamos en el pacto nuevo en Cristo Jesús, conocer bien este pacto. Y lo primero que vamos a estar enseñando sobre este pacto es el sello del pacto. Cuando el pacto es sellado, confirmado o establecido, lo que le da vigencia, lo que marca su inicio. Y vamos a estar leyendo un pasaje que hemos estudiado previamente, pero vamos a usar como un inicio. Hebreos capítulo 9, versículo 16. Hebreos capítulo 9, versículo 16. Dice la palabra del Señor: porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Voy a leer este mismo capítulo desde unos versículos previos para dar un mejor entendimiento y comprensión de lo que queremos transmitir en este momento. En este mismo capítulo 9, desde el versículo 11, dice la palabra: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró, tiempo pasado, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, tiempo pasado, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno entró, eterno, se ofreció, tiempo pasado, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La promesa de la herencia eterna. Entonces, para conocer la herencia eterna, tenemos que conocer el testamento o el pacto. Pero para nosotros entrar al pacto, entrar en el pacto de Dios, no que yo voy a hacer un pacto con Dios, no. Yo voy a entrar en el pacto que ya Dios hizo a través de Jesucristo, el pacto que Dios hizo el Padre con Jesucristo. Entonces, vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Ya que el Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Con título 19, versículo 30, está hablando allí este escritor, Juan, de la muerte del testador, que según Hebreo 9:16 es lo que nos confirma, pues, que el testamento
comenzó a ser válido. Es válido a partir de la muerte del testador. Dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta palabra consumado es, última frase que saliera de la boca de nuestro Señor. Él está diciendo, cumplí el propósito por el cual vine a esta tierra. Consumado es por fin terminé mi tarea. Consumado es, llegué al final del propósito del llamamiento. Ahora, hay algo muy interesante que ocurre después de la muerte de Jesucristo, porque Jesucristo en la cruz hace que esa sangre sea derramada y caiga sobre aquella tierra, pero eso no era lo único que tenía que acontecer. Esa sangre debía ser derramada, muy cierto, pero esa sangre para el nuevo pacto tenía que ser presentada en un lugar. En la antigüedad se rociaba sobre lo que se llama o reconoce como el lugar santísimo. Parte de esa sangre se usaba para rociar allí. Ahora la de Cristo, ¿dónde se iba a colocar? Debemos entender muy bien eso, porque a partir de esto es que entra en vigencia ese nuevo pacto. Por eso cuando estábamos enseñando sobre los dos pactos, hablamos que Cristo vivió un tiempo entre los dos pactos, porque Él fue el que consumó el pacto antiguo, abrió el camino al nuevo, pero vivo humanamente, en el cuerpo, en la carne, hecho hombre, no vivió el nuevo pacto, enseñó el nuevo pacto. Por eso hablábamos de que estaba entre los dos pactos. Juan capítulo 20, en ese mismo capítulo siguiente, nos muestra algo muy interesante que ocurre luego que Jesucristo nuestro Señor muere, entrega su espíritu. Capítulo 20, en el versículo 17, ya esto es Jesucristo resucitado. Dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesucristo resucita y se encuentra con esta mujer, María. Y resucitado, María, que lo reconoce, su intención sería que abrazarlo, después que le había dicho maestro, o sea, lo reconoció. Según el versículo 16, Jesús le dice María y ella lo reconoce. Le dice maestro, quizá ella intenta abrazarlo, tocarlo, algo, y él le dice, ya va un momento, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. ¿Cuál era la razón por la cual Jesucristo no debía ser tocado antes de subir al Padre? Porque aquella sangre pura debía ser presentada primero en el tabernáculo celestial. Nosotros lo estudiamos en el libro de Hebreos, que esta sangre debía ser introducida en el tabernáculo del cielo. Que esta sangre, Hebreos capítulo 9, versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora sí, a presentar ¿qué? Ante Dios, por nosotros, pero Él tenía que presentarse con sangre. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión, según Hebreos 9:22. Según la ley, no había otra forma. Entonces, para Él consumar un pacto y establecer el otro, Él tenía que tomar aquello que era un símbolo, cuando se derramaban aquella sangre de los corderos, y se presentaba delante de ese lugar, y se rociaba aquel lugar santísimo con esa sangre. Jesucristo tenía que entrar ahora
a ese tabernáculo celestial y rociarlo con la sangre nueva, la sangre del nuevo pacto, lo que anunció Juan el Bautista. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense que la sangre del pacto antiguo santificaba solo al pueblo de Israel, y no lo limpiaba, sino que le cubría el pecado, pero era el pacto que Dios tenía con Israel solamente. Jesucristo venía con la nueva sangre a sellar un pacto donde todo ser humano iba a entrar en el beneficio del pacto en el momento en que entrara en el pacto nuevo con Dios. La naturaleza humana, el ser humano en la tierra hoy, tiene los beneficios de un pacto, solo que ellos no se han enterado que ya Dios hizo un pacto con el hombre. Es como la persona que mira el arco iris y no sabe que el arco iris es una señal del pacto que Dios hizo con el hombre de que no iba a destruir la tierra otra vez con inundaciones de agua. Ven el arco iris pero no saben. Igualmente, hoy día hay un pacto de Dios con Cristo que beneficia a toda la raza humana, pero que el ser humano no lo conoce. Por eso Jesucristo nos envió a predicar el Evangelio, mejor dicho, nos envía a darle la buena noticia a la humanidad. Por eso dice, y predicad a toda criatura. ¿Qué? Que Él hizo un pacto. ¿Qué? Que ya Dios le borró los pecados, que ya Dios no lo está viendo en la condición en la que ellos en su mente se ven. Hacerlos que ellos se enteren de esa buena noticia es el propósito. Ahora, fíjense algo muy poderoso y muy tremendo. Cuando nosotros leímos Juan, notamos que Jesucristo le dice a María, no me toques. Yo tengo que ir a presentar la sangre. No se lo dijo con palabras, pero le dijo, no me toques, no me contamines, no contamines esta sangre está pura. Fue y presentó la sangre y vuelve a aparecer. Sella el pacto y vuelve a aparecer el mismo día. Vamos a leer el Evangelio según Juan en el capítulo 20. Juan 20. Cuando nosotros vemos en el versículo 17 es que él le dice a ella que no le toque. María, según el versículo 18, María Magdalena, fue a dar la noticia a los discípulos. Cuando llegó la noche, versículo 19, de aquel mismo día, la noche del mismo día, el primero de la semana, o sea que fue el mismo día que él resucita. En la noche, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Qué les estaba mostrando? Las evidencias de que Él era el mismo que había muerto en la cruz, que había resucitado, porque ellos iban a ser sus testigos. Testigos, alguien que vio, alguien que oyó. Ellos iban a ser sus testigos. Ahora fíjense bien, entonces ellos se regocijan viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ya ahora Jesucristo había sellado el nuevo pacto y ahora les vino a enviar. Cuando se encontró con María no le dijo te envío. Cuando se encontró con María le dijo no me toques. Pero ahora, después de haber sellado el pacto, Él viene y les dice, yo les envío. Hoy yo los envío a ustedes como el Padre me envió a mí. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Escuchen muy bien esto, porque esta enseñanza que estamos dando hoy es el sello del pacto. ¿Con qué Dios sella el pacto? El pacto tenía como principio su sangre. Su sangre era lo que iba a establecer ese pacto. Pero ese pacto iba a tener un sello, así como el antiguo tenía la circuncisión en el prepucio del hombre como un sello del pacto, como una señal. Pero aquí
Él le está diciendo, recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitiereis los pecados les serían remitidos. Mejor dicho, a quien ustedes los perdonen van a ser perdonados. Y a quienes se los retuviere les serán retenidos. A quienes ustedes declaren que no va a ser libre del pecado, va a seguir atado al pecado. ¿Qué potestad Dios les estaba dando al hombre? Cuando a Jesucristo habló unas palabras similares en una sinagoga, estando en el ministerio, Él fue confrontado. ¿Quién es este hombre que cree que tiene la facultad para perdonar pecados? Ahora, ¿por qué Él tenía la facultad para perdonar pecados siendo hombre o estando en la condición de hombre? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesucristo, antes de decirle a ellos que tenían potestad, le dijo, reciban el Espíritu? Porque esto no iba a ser algo hecho en la carne. No era como que ahora los discípulos iban a poder decir, tú estás en pecado y tú estás libre de pecado. Deportivamente o porque le salía de su mente o de su corazón. No, era algo del Espíritu. Por el Espíritu Santo. Como lo que hizo Pedro en el capítulo 5 del libro de los Hechos con Ananías y Zafira. Allí los pecados le fueron retenidos. Y murieron por causa de su pecado instantáneamente allí. Eso es en el nuevo pacto, porque hay gente que cree que los juicios de Dios solamente eran en el antiguo. En el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, también hay que guardarse para Dios, hay que vivir en santidad y el pecado también es castigado. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender que Jesucristo viene después de establecer ese pacto, sellar el pacto. Recuerden que Él se los había prometido, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque en lo que yo me vaya les voy a enviar otro consolador, el Espíritu Santo. Él los va a guiar a toda verdad. Mejor dicho, ahora Él va a ser el maestro. Cuando nosotros profundizamos en esto, entonces entendemos que el sello con el cual el creyente sabe que es un hijo de Dios, que tiene un pacto, es el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu del Señor, no es de Él. Eso lo dice claramente la Escritura. El Espíritu Santo viene a traer el reino de los cielos a las personas. Y el pecado, recuerde, la paga del pecado estaba establecido para la muerte. Pero los pecados de ignorancia podían ser cubiertos. Solo los de ignorancia. Acontecimiento, Jesucristo vino a afirmar la fe de los creyentes. Ellos todavía estaban dudosos si iba a resucitar o no, pero Él vino ahora y les mostró las pruebas. No fue solamente a Tomás. A Tomás también se las mostró por razones diferentes. Ellos no le preguntaron, Señor, ¿eres tú o no eres tú? Él les mostró porque le nació a Él y Él quiso dárselos como un testimonio para que ellos después pudiesen testificar fehacientemente, con pruebas, con evidencias, que en verdad el Señor había resucitado. Pero con Tomás fue diferente. Vemos en el mismo capítulo 20, el versículo 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este pacto está establecido para fe. En fe, por fe y para fe. Este pacto es un pacto del Espíritu y no de la letra. Lo vamos a ir estudiando. Pero es muy importante que cada creyente entienda que este pacto nuevo en la sangre de Jesucristo tiene un efecto sobre nuestras vidas a medida que vamos creyendo, conociendo y apropiándonos de las promesas del pacto, de las promesas del testamento.
Recuerde que pacto, testamento son palabras que son sinónimos. Se pueden intercambiar. Si yo dijera, tengo en mi Biblia el antiguo pacto y el nuevo pacto, estuviese diciendo lo mismo que tengo en mi Biblia el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Serían exactamente lo mismo. Lo vemos aún en el libro de Hebreos, que en ocasiones se menciona la palabra testamento y en otras ocasiones la palabra pacto. Ahora hay algo muy importante aquí, y queremos resaltarlo porque es de vital importancia que nosotros podamos comprender esto. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice allí, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No se tuvieron que presentar varias ofrendas, una sola ofrenda. ¿Cuál ofrenda? La ofrenda de la sangre de Jesucristo. El versículo 14 de ese mismo capítulo 10, el versículo 19, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Tenemos libertad para entrar. Tenemos el camino para entrar. Y tenemos un gran sumo sacerdote que nos ayuda a estar dentro. Dice la Escritura que Él nos ayuda porque Él intercede día y noche por nosotros. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Leemos nuevamente este pasaje. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, el tabernáculo del cielo. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él entró una vez para siempre. Después que obtuvo la eterna redención. Nosotros estamos redimidos eternamente. Él hizo un sacrificio para hacernos perfectos para siempre. Esto es un pacto de Dios Padre con el Hijo a nuestro favor. Y se establece nuestro Señor como un mediador entre Dios y todos los hombres. Que cuando Dios mira al hombre, lo va a mirar a través de Jesucristo. Y cuando el hombre quiere mirar a Dios, lo va a mirar también a través de Jesucristo. Porque Él fue el que vino a mostrarnos al Padre, como lo dice el Evangelio de Juan, que nadie había conocido a Dios, pero el que vino de parte de Dios lo dio a conocer. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Jesucristo dio a conocer al Padre para que el hombre pudiese acercarse a Dios. Y quedó establecido como el mediador de este pacto. Es muy importante que nosotros lo comprendamos bien. Y ahora vamos a ver el por qué es tan importante. Quiero ir sellando este punto, esta enseñanza, el sello del pacto, cómo el pacto es sellado a través del Espíritu Santo, cómo el pacto es sellado por la sangre de Jesucristo.
quiero ir estableciendo para que usted pueda ir a un entendimiento, hermano, hasta dónde nos bendice este pacto, hasta dónde nos bendijo y hasta dónde nosotros debemos apropiarnos de esa bendición. Esa bendición, escuche muy bien, esa bendición no es automática. ¿Sabe qué quiere decir automático? Que se hace sola. Jesucristo nos bendijo, pero esa bendición del pacto no se hace automática. Si fuese automática, todo ser humano estaría salvo, fuera del pecado, libre de la enfermedad y libre de las ataduras de los demonios. Pero no es automática. Se ejecuta por la fe. Es como si, lo voy a decir de esta manera, en términos legales, quedó una cláusula dentro del contrato, dentro del pacto, que los hijos que se iban a apropiar de esta herencia, de estos beneficios, de esta bendición, debían entrar a tomarla por fe. El justo por la fe vivirá. Si no es por fe, no vive, aunque sea justo. Por la fe, voy a decirlo de esta manera, no es como si Dios lo hubiese dejado como una cláusula, es una cláusula. Dice la Escritura que lo que no proviene de fe es pecado. Si Cristo quitó todo el pecado y pagó el precio en la cruz por el pecado, ¿por qué pecar dudando o no creyendo? Porque el pecado que está enviando al hombre y a la mujer al infierno hoy, después de Cristo haber sellado ese pacto, es uno solo. Un solo pecado está llevando a la gente al infierno. ¿Cuál? No creer en Jesucristo. Porque al creer y recibirle, entra la naturaleza que transforma todo lo demás y que hace que los demás pecados salgan. Pero ese es el pecado más grave que el hombre puede cometer ante los ojos de Dios. ¿Sabe cuál es? No creer en el sacrificio del Hijo que el Padre envió. No recibirlo como el Señor de sus vidas. Es lo más grave en lo que el hombre puede incurrir. Y por causa de este pecado hay consecuencias de juicio. Es importante, hermanos, que nosotros podamos ver Gálatas capítulo 13. Nos muestra qué sello es este, cómo el sello nos ayuda y cómo tomar la herencia. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, redimidos de la maldición de la ley tenía su maldición. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, escuche muy bien, nos quitó la maldición. Para que en Cristo Jesús, o sea, los que estén en Cristo, en el pacto, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, aquellos pueblos que no eran Israel. A fin, esta palabra a fin quiere decir con el propósito de que por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Recuerden, el Espíritu de Dios es una promesa. Dios lo prometió, que todo aquel que sea de Cristo, esté en el pacto, tendrá el Espíritu. Es una promesa. Es una promesa de Cristo. Y de repente alguno hoy día se preguntará, hermano, ¿y por qué nosotros notamos que no todo creyente tiene el Espíritu? ¿Por qué nosotros notamos que no todo creyente se manifiesta el Espíritu de Dios en él? Por algo que es práctico
y sencillo. Aquí dice, por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hay una condición para recibir todo lo de Dios. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Santiago en el capítulo 1, nos habla que si alguno está falto de sabiduría, y sabiduría es el conocimiento que Dios tiene, pídala a Dios, el cual la dará a todos abundantemente, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, y no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Todo lo que usted va a recibir de las promesas del pacto en Cristo, lo recibirá por fe. Por fe. Por fe. Por eso Hebreo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque en este nuevo pacto es un pacto hecho en fe. Sin fe es imposible agradarle. Sin fe no solo es imposible agradarle, sin fe es imposible disfrutar de los beneficios de la herencia, porque dicho nuevamente, de otra forma, cada promesa de Dios, cada bendición que Dios tiene para sus hijos, son heredadas o recibidas mediante la fe, por medio de la fe. El que cree que debe ser sano, entonces se declara sano en el nombre de Cristo por el sacrificio que ya él hizo y recibe la salud. El que cree que debe ir al cielo y que debe ser salvo, entonces viene y confiesa que Jesucristo es su Señor y es su Salvador, lo cree en su corazón y es salvo. El que cree que los poderes del infierno no le pueden oprimir, comienza a declararlo y comienza a decir, Dios me ha dado toda potestad para hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada me dañará. Y entonces por fe se apropia de las promesas, por la fe. Está condicionado. Es como cuando el padre le dice al hijo, el hijo viene y le dice, papá, yo quiero que para este año me regales una bicicleta. Y entonces viene el padre y aprovecha y le dice, bueno, yo te la regalo con una condición. Condicionado. La condición es que tú pases el año y pases con más de 15 puntos. Entonces yo te regalo al final del año la bicicleta. Entonces ahí hay un pacto, hay un acuerdo, padre e hijo, hay una promesa, pero esa promesa tiene una condición. Y el hijo debe cumplir su parte para que el padre pueda entregarle lo que le prometió. Hay gente a la que Dios le prometió ser sano y Dios no viola su promesa, ni quebranta su promesa. Dios es un Dios fiel a lo que habla, lo que promete. Pero hay una condición. Para el que cree, todo. Y para el que duda, según lo que vimos en Santiago 1, no recibe nada, porque no le puede agradar a Dios. Por eso, lo que no proviene de fe es pecado. Cuando Dios hace, en lo que estudiamos anteriormente, la comparación entre los dos pactos, aquel pacto era guardar obras de ley. Este pacto es por fe recibir las cosas que Dios tiene para nosotros. Escuchen muy bien, en este mismo libro de Gálatas capítulo 3, versículo 25, dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Escuche, toda la humanidad reclama al creyente y con razón decirle, yo también soy un hijo de Dios. Ellos lo dicen.
Pero la palabra dice que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mejor dicho, condición. Si están en Cristo Jesús, son hijos. Si no están, no lo son. Porque todos, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Vamos a decirlo de una manera más sencilla. Todo aquel que fue bautizado para ser cristiano, entregado a Cristo, ha sido vestido con una nueva naturaleza, la de Cristo. Y cuando el Padre lo ve, mira y dice, wow, ese es mi hijo. Esa es mi hija. Tiene las vestimentas reales. Tiene las vestimentas espirituales que le certifican como mi hijo. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego. No se tiene que ser judío ahora para ser hijo. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Esa vestimenta nos viste a todos por igual. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí se termina la enemistad judío-gentil. Ahí se termina la discriminación del hombre a la mujer. Allí se termina la opresión de los ricos hacia sus esclavos, porque Dios los está colocando a todos en una misma posición en Cristo. Así que en Cristo el hombre no es más hijo que la mujer, ni el esclavo es más hijo que el libre, ni el judío es más hijo que el griego, ni el venezolano es menos hijo que el judío. Todos somos uno en Cristo. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si estás en Cristo, condición, si estás en Cristo. Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No quisiera tener que decir esto, pero lo tengo que decir porque está escrito. Capítulo 4, desde el versículo 1, vamos a leer. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Voy a hablar esto un poco más en nuestro español o nuestro castellano más coloquial para entenderlo. Entre tanto que el heredero de Dios, que está en Cristo porque nació de nuevo, es un niño espiritual y no tiene el conocimiento de alguien que es adulto o maduro, espiritualmente hablando, es igual que si tuviera esclavo todavía. Está diciendo un nuevo creyente. Y está diciendo una persona que tiene años en Cristo, pero si no conoce, si no ha madurado, si no ha crecido en su conocimiento del pacto con Dios, en su conocimiento del pacto de Dios, de las promesas de Dios, y si no ha madurado en cumplir las condiciones de las promesas, si no ha madurado en hacer de su estilo de vida un estilo de vida de fe, esta persona, aunque es hijo de Dios, se va a parecer a alguien que está en la esclavitud todavía del pecado. Por eso hay gente que está en Cristo y todavía no haya cómo salir de ciertas cosas. No tiene una revelación y entendimiento claro, no tiene una madurez espiritual para ser libre plenamente. Gloria a Dios.
Es muy importante que nosotros maduremos, crezcamos en el conocimiento de Dios, crezcamos en el conocimiento de su pacto que te pertenece en Cristo. Y ya no vamos a estar divagando, como dice la Escritura, fluctuando, llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Nosotros debemos estar bien firmes en Cristo Jesús, en ese pacto, para que Él pueda manifestarse a través de nosotros. Leímos en el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros somos hijos, pero hijos adoptados de Dios. Nos adoptó a través de Cristo. Qué bendición que en este pacto en Cristo los hijos adoptivos tienen el mismo derecho que el hijo natural de Dios. Los mismos derechos, pero también los mismos deberes. Jesucristo, dice la Escritura, vino a esta tierra y por lo que padeció aprendió la obediencia. Lo único que vino a aprender en esta tierra, lo demás en su posición de Dios lo sabía. La obediencia no la sabía porque ¿a quién obedecía él? Siendo Dios solo daba órdenes. Aprendió la obediencia. Hay una diferencia entre el hijo obediente y el hijo desobediente. El hijo obediente recibe la bendición de su padre y el hijo desobediente recibe más bien el castigo. Debemos entender que siendo hijos obedientes recibiremos bendición y siendo hijos desobedientes recibiremos castigo, porque si se nos deja sin castigo, dice Dios en su palabra, Hebreo capítulo 12, si nos deja sin castigo, nos tiene como bastardos y no como hijos, nos tiene como no hijos propios, sino como el recogido. Y como Dios nos va a tratar como hijos propios, como los que nacieron de Él, va a castigar a todo hijo que no se someta a los principios que Él estableció. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Por ser hijos, envía el espíritu, que es lo que sella la paternidad. Cuando alguien está ejerciendo paternidad sobre otro, entonces ese que es hijo va a comenzar a moverse en lo que se mueve su padre, va a comenzar a pensar como su padre, va a comenzar a hablar como su padre, porque es hijo. ¿Qué dijo Jesucristo en todo lo que habló en el Evangelio de Juan, que es uno de los que vamos a estudiar ahora? Él dijo, yo hablo lo que he oído de mi padre, no vine a hablar por mi propia cuenta. Un hijo habla en línea con su propio padre. Esto es paternidad espiritual. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El cual le dice papá, pero como algo íntimo, no como quien le dice por decir, sino como quien lo siente de corazón y le dice papi, o papito, o papacito. A un papá porque le ama y porque hay intimidad, hay relación. El versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bendita sea la gloria del Señor por todo lo que nosotros recibimos en Cristo, en este pacto. Yo quiero finalizar hoy hablando algo sobre lo que está en Romanos capítulo 8. Todo el capítulo 8 de Romanos es muy poderoso con relación a estos principios que venimos enseñando. Pero partiendo del punto
donde el que es hijo, Dios envía su espíritu, a su corazón. Dios envía el Espíritu de Dios, envía el Espíritu Santo al corazón de aquel que ya lo ha recibido y que ha entrado en el pacto, se hace hijo, entra en un nivel espiritual diferente. Según Juan, capítulo 3, no se puede ni siquiera ver el reino, sino por el Espíritu. Según Juan, capítulo 3, no se puede entrar en el reino de los cielos, sino se nace del Espíritu. Si no tenemos esto, no seríamos hijos. Escuchen muy bien. Romanos capítulo 8, desde el versículo 13, dice la palabra de Dios: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Esto es una cláusula dentro de este contrato. No cabe tal cosa como que el que está salvo siempre será salvo. No, hay que entender que si el creyente nació de nuevo, tiene el Espíritu, pero ahora decidió vivir a la forma de la carne, morirá igual. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Te dio una nueva naturaleza para hacer morir la vieja. La cortó de ti para que no te gobierne. Pero aún puedes decidir condicionada. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, para heredar lo mismo que Él heredó, si es que padecemos juntos. Después que fue sacada del lugar del juicio, ella quedó con su corazón prendado a aquel lugar y miró hacia atrás y hasta allí llegó. En este pacto nuevo en Cristo Jesús, no se convierta en ninguno de estos animales que la Escritura registra para dar un mal ejemplo. Dice: no seas como el perro y no seas como la puerca. El perro vuelve al vómito, o lo que vomitó, lo que sacó de dentro de él, lo vuelve a introducir en él. Y la puerca lavada vuelve al cieno, vuelve al barro, vuelve al cochinero, vuelve al sucio. Dios no te limpió para que te ensucies. Dios te limpió para que sigas limpiándote. Como dice Apocalipsis, el que sea santo, santifíquese más. O sea que todavía se puede. Es importante lo que dice este versículo siguiente. Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta es una forma como Dios mide quién es hijo y quién no. Hijo, el que se deja guiar por el Espíritu. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es tremendo que podamos entender esto. Esto es tremendo, esto es clave. El mismo Espíritu nos da testimonio en el Espíritu. Gloria a Dios, ya somos hijos. Amén. El mismo Espíritu nos ayuda a clamar Abba, Padre, y que el Padre se identifique con nosotros y diga: sí, este es mi hijo. Y que nosotros cuando lo hacemos con una sinceridad y identificados, sabemos, verdaderamente este es mi Padre. Por el Espíritu. Pero si somos hijos, también somos herederos de Dios. Ahora, ¿herederos de qué? Herederos de lo que nos revela este pacto, este testamento.
Nos pertenece la herencia en Cristo. ¿Pero la conocemos bien? Recuerda lo que leímos hace un momento en Gálatas capítulo 4, que si el heredero es niño, es igual que el esclavo, aunque tiene todo legalmente otorgado, no está disfrutando de nada. Nosotros debemos disfrutar lo que Dios compró para nosotros. Es lo justo, es lo correcto. Pero dice que también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Recibimos la misma herencia que Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Condición. Escuche muy bien, condición. Usted va a oír esto con mucha frecuencia a partir de estos días que estamos enseñando el nuevo pacto. Ya no la enseñanza de los dos pactos, ya terminamos, ya nos ubicamos en el pacto nuevo en Cristo Jesús. Ahora vamos a estudiar el pacto para conocerlo y vivirlo y recibir la bendición de las promesas de Dios. Pero como les dije hace un momento, las promesas de Dios tienen condición. Están condicionadas. Y esta es una promesa que está condicionada. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, para heredar lo mismo que Él heredó, si es que padecemos juntamente con Él. Él heredó reino, pero para reinar hay que estar dispuesto a padecer. Hay que estar dispuesto a pasar las aflicciones. Hay que estar dispuesto. No hay tal cosa como uno que va a heredar todo con Cristo, que solamente va a heredar todo porque dijo, sí, Cristo, yo te acepto como mi Señor. Recuerda el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz reconoció a Jesucristo como Señor y el Señor le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el ladrón no estaba pidiendo eso. Él dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Mejor dicho, acuérdate de mí que yo quiero reinar contigo. Pero dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mejor dicho, vas a reposar, pero no a reinar. Te salvaste, vas a reposar. Te salvaste y padeciste por causa de Cristo, vas a reinar con Cristo. Condición. Condición. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos que su Espíritu vino a nosotros, pero que comprendamos que el Espíritu de Dios que vino a nosotros nos va a enseñar las cosas que Cristo habló, nos va a guiar a toda verdad. Según Primera de Juan, la unción misma nos enseñará todas las cosas y no necesitaremos que nadie nos enseñe. Según las Escrituras, este Espíritu Santo vino con el mismo equipamiento que vino sobre Jesucristo. Ahora sobre nosotros. Tenemos esas mismas capacidades y dentro de este pacto podemos hacer mayores cosas. Porque Él hizo las que hizo dentro de aquel pacto antiguo, pero este nuevo tiene mejores promesas que son nuestras por la fe. Son nuestras por medio de la fe. Por fe sois salvos, por fe sois sanos, por fe sois libres, por fe sois prósperos, por fe sois instrumentos de Dios, por fe irás a las naciones del mundo, por fe, por fe, por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Este es un pacto de fe. ¿Qué ocurrió cuando Jesucristo se fue en la nube al cielo, al Padre? Según Hechos, capítulo 1, aquellos estaban esperando la promesa que Él les había hecho. Escuche bien la promesa del Espíritu. Hechos 1:8, se los prometió. Y en Hechos capítulo 2 se cumple la promesa. Pero después que se cumplió aquella promesa en Hechos capítulo 2, y vino el Espíritu Santo sobre ellos, y fueron llenos del Espíritu, y comenzaron a hablar en otras lenguas, y comenzaron a hablar en otras lenguas, y todos los que los oían
de diversas naciones los oían hablar en su propia lengua, allí no terminó la promesa, sino que cada vez que ellos anunciaban el mensaje, ellos también anunciaban la promesa. Si ustedes reciben a Cristo, si ustedes se convierten de sus malos caminos, entonces Dios también les va a perdonar sus pecados y también les va a enviar el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Versículo 33 de Hechos 2. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Él ha derramado esto, Él ha derramado el Espíritu. Pero allí no terminó la promesa. En este capítulo 2, el versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, el Espíritu los estaba redarguyendo allí. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, el mismo mensaje, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién era la promesa? Para ellos, para sus hijos, para nosotros y para todos cuanto el Señor llamare. ¿Por qué Dios tenía que dar el Espíritu? ¿Por qué Dios tenía que dar esta promesa? Porque, hermanos, sin el Espíritu ni siquiera íbamos a conocer qué cosa es el pacto que tenemos y los beneficios que tenemos. Yo voy a colocar en esta parte el sello y el broche. El Espíritu de Dios vino a nosotros para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo que Dios nos ha concedido. Ya el pacto que hizo nos lo revela es por el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2, desde el versículo 10 hasta el 15. Hasta el 16, perdón. Pero solo voy a leer uno. Yo voy a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nos dio el Espíritu para que sepamos el pacto y todos los beneficios de ese pacto. Para que sepamos. Para que lo sepamos, para que tengamos conocimiento y para que por causa de este conocimiento caminemos en fe en lo que prometió. Amén. Que lo que prometió se cumplirá en nuestras vidas. Amén. Que por la fe podemos atraer hacia nuestras vidas todas las promesas del pacto de Dios en Cristo Jesús, porque escrito está que en Él todas las promesas son en Él sí y en Él amén. En Él se cumplen todas las promesas de Dios. ¿Por qué hay creyentes que están viviendo una subvida espiritual, algo por debajo del estándar de lo que Dios prometió? Por falta de conocer lo que les pertenece y por falta de un nivel de fe para apropiarse de lo que les pertenece en Cristo Jesús. Vamos a dejar por hoy la enseñanza hasta allí sobre este sello del pacto nuevo en Cristo Jesús. Dimos los dos pactos, los comparamos y luego hablamos sobre este sello del nuevo pacto. A partir de hoy, entonces, estamos iniciando esta enseñanza sobre lo que nos pertenece en Cristo y cómo apropiarnos de ello. Vamos a estar dando lo que Cristo dio primero, lo que Él dio como las bases del pacto, lo que Él enseñó sobre el pacto, y luego vamos a profundizar y avanzar en esto. Esto debe hacer de usted alguien que disfrute de las promesas de Dios. Amén.